Empezó como cualquier otra tormenta de verano. Pero en cuestión de horas, Texas se hundía, con autos flotando, casas derrumbándose, niños desaparecidos. Nadie estaba preparado. Pero Dios lo sabía, porque una mujer ya lo había visto después de morir. Jesús le mostró lo que se avecinaba. Texas fue solo la primera señal. Hay 3 más, y serán aún peores. Antes de empezar, comenta tu nombre y tu ciudad. Quiero orar por ti, mencionando tu nombre. Esta podría ser la última advertencia antes de que llegue a tu puerta. Me llamo Cristina Álvarez. Soy una mujer común y corriente, madre, esposa y creyente. Mi esposo y yo decidimos hacer un viaje de fin de semana a Texas. Nada extravagante, solo una escapada corta para relajarnos y despejar la mente. Somos de Arizona, nacimos y crecimos bajo el amplio y cálido cielo del desierto. La vida en casa había sido ajetreada, llena de recados y ruido, y pensamos que unos días de tranquilidad nos vendrían bien. Texas siempre se había sentido acogedor, familiar, nunca amenazante. Nunca imaginé que me iría de allí con un mensaje del trono celestial. El primer día de nuestro viaje transcurrió con calma. Exploramos el pequeño pueblo donde nos alojábamos, comimos barbacoa bajo nubes grises y nos reímos mientras el viento tiraba de nuestros paraguas. Pero entonces llegó la lluvia, y no paró. A la mañana siguiente, las calles estaban inundadas. Los coches se detenían. Las sirenas resonaban a lo lejos. Al principio, no le di mucha importancia. Seguía enviándole mensajes a mi hija en casa sobre lo gracioso que era que mis zapatos crujieran al caminar. Incluso me reí cuando resbalé en la acera mojada. Todo parecía manejable, hasta que dejó de serlo. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció. La calle frente a nuestro hotel se convirtió en un río. Recuerdo haber oído a alguien gritar, «Sube a un terreno más alto». Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo quedó en silencio. El tiempo se ralentizó. Lo último que recuerdo fue el sonido del agua corriendo y la extraña sensación de que el suelo bajo mis pies había desaparecido. Entonces nada, solo silencio. Había muerto. Pero en lugar de oscuridad, me encontré flotando sobre mi cuerpo, suspendido en el aire como una pluma en un viento invisible. Debajo de mí reinaba el caos, la crecida de las aguas se tragaba coches, la gente gritaba, intentando vadear corrientes que les llegaban al pecho. Algunos golpeaban las ventanas. Otros se aferraban a las señales de tráfico. Luces rojas y azules parpadeaban en el agua turbia. El aire se llenaba del miedo. Pero donde yo estaba, reinaba la quietud, no la paz. No, era la clase de quietud que te hace contener la respiración, la que te advierte que algo sagrado se acerca. Entonces apareció Jesús. No la imagen de la escuela dominical con la que crecí, ni el pastor apacible de mirada tierna y túnicas ondulantes. Era radiante, más brillante que un rayo, pero más sólido que una piedra. Su presencia ardía con autoridad, pero no con ira. No sonreía, sus ojos reflejaban tristeza, poder y algo más profundo, urgencia, una urgencia eterna. Su mirada me atravesó, penetrando cada recuerdo, cada rincón oculto de mi alma. No podía hablar. No podía moverme. Solo podía sentir. Y entonces habló, no con su boca, sino directamente a mi espíritu. Su voz era como un trueno bañado en misericordia. La inundación en Texas es solo el comienzo. En cuanto lo dijo, todo a mi alrededor cambió. El caos se desvaneció. El mundo que conocía se disolvió como humo. Ya no estaba sobre tierra inundada. Estaba ante algo divino, un pergamino, pero no de papel ni pergamino. Este pergamino estaba vivo. Estaba hecho de luz y fuego giratorios, como si la creación misma hubiera sido entretejida en él. Flotaba en el aire ante mí, desenrollándose lentamente como si lo movieran manos invisibles.
Con cada centímetro que se abría, sentía algo que me presionaba el espíritu, peso, sí, pero también propósito. Era como si el pergamino no solo revelara un mensaje. Estaba despertando algo dentro de mí. No podía leerlo con los ojos, pero lo entendía con el alma. La verdad no me la estaban mostrando, se estaba grabando en mí. Y entonces Jesús me mostró la primera señal. El pergamino dejó de girar. En ese instante, sentí como si el mismísimo eje del tiempo se hubiera detenido, no solo se hubiera ralentizado, sino que se hubiera rendido. Cada movimiento, cada vibración en el aire, cada eco de movimiento o recuerdo se congeló en un instante. No podía distinguir si estaba de pie sobre algo o suspendido en el espacio. No había suelo, ni cielo, ni peso, ni gravedad, ni sonido. Mi cuerpo no respiraba. Mi corazón no latía. Era como si todo lo que me hacía físico se hubiera abolido. No me sostenía la atmósfera, sino algo fuera del tiempo, como si la mano de Dios mismo me acunara en el silencio de la eternidad. El espacio a mi alrededor se sentía vasto, infinito, pero no vacío. Estaba lleno de reverencia, como si hubiera trascendido el límite de la creación y hubiera entrado en un reino donde los ángeles no hablan, solo se inclinan. Un lugar donde el juicio comienza no con fuego ni ruido, sino con quietud, una quietud sagrada y aterradora. Y allí, en el centro de ese reino suspendido, flotaba el pergamino. Latía suavemente, no con llama ni brillo, sino con algo más sagrado, no con la autoridad humana, sino con algo divino. Resplandecía con una tenue luz dorada, como si estuviera lleno de una expectación inagotable. Pero no había palabras escritas en él, ni tinta, ni símbolos. En cambio, el pergamino irradiaba algo mucho más profundo, comprensión. En el momento en que mis ojos se posaron en él, comencé a recibir su contenido, no a través de la lectura, sino por revelación. Pensamientos que no eran míos. Conocimiento que nunca había aprendido. Verdades que trascendían el intelecto y me llegaban a la médula. Era como si Dios estuviera grabando su juicio en mis huesos. No había traducción, ni lenguaje humano, solo pureza, peso, convicción. Fue como si el cielo mismo hubiera presionado mi espíritu y me hubiera dicho, recordarás esto. Debes llevarlo. Temblé, no de miedo, sino de asombro. Sabía por completo que lo que estaba recibiendo lo cambiaría todo. Y entonces, sin previo aviso, el pergamino se disolvió, no violentamente. No se quemó. No se desvaneció. Simplemente se deshizo en una luz radiante. Esa luz se expandió, tomando forma, sonido y escena. Ya no estaba en silencio. Estaba en otro lugar. De repente, me encontré en una esquina de lo que parecía una gran ciudad estadounidense. Imponentes edificios se alzaban hacia las nubes, envueltos en vidrio y acero. Gigantescas vallas publicitarias LED centelleaban sobre mí, anuncios, titulares de noticias, imágenes de famosos y políticos, todo en un flujo constante. La gente corría por las aceras, hablando por teléfono, tomando café, empujando cochecitos, gritando en los cruces. Los coches tocaban la bocina. Los semáforos parpadeaban. Pantallas iluminaban cada ventana. A primera vista, parecía un día cualquiera en la América moderna, familiar, rápido, ruidoso. Pero algo iba muy mal. Lo presentí antes de verlo, esa sensación de hundimiento, esa náusea espiritual que te indica que algo en la atmósfera ha cambiado. Miré a mi alrededor, intentando encontrar la causa de la inquietud. Y entonces me di cuenta de que era silencio. Un silencio absoluto y sobrenatural. Ni un silencio. Ni un instante de quietud. Era un silencio antinatural y devastador, de esos que no te tranquilizan, sino que te aceleran el pulso. Era como si Dios hubiera apagado el sonido de toda una nación. Las bocas de la gente se movían. Reían,
Predicaban, cantaban, discutían, pero ni un solo sonido llegaba a mis oídos. Un predicador callejero estaba de pie sobre una caja, con la Biblia en la mano, sus labios se movían con pasión, pero no tenía voz. Una mujer le gritaba a su hijo que había corrido hacia el tráfico, pero no salía ningún sonido de su garganta. Un coro de gospel estaba fuera de una iglesia, balanceándose y aplaudiendo al unísono, pero el aire a su alrededor estaba muerto. Ni siquiera se oía el sonido de unos pasos. Fue como ver la vida a través de un cristal en el vacío. Y fue entonces cuando lo escuché a él, a Jesús. No desde mi lado, ni desde el cielo, sino desde lo más profundo de mi espíritu. Su voz trascendió todos los sentidos y me impactó el alma como un trueno envuelto en amor, potente, clara, eterna. La primera señal es esta: Estados Unidos perderá su voz. Me quedé paralizado. El peso de sus palabras me impactó. ¿Qué quieres decir, Señor?, susurré, no con la boca, sino con el pensamiento. Él respondió antes de que pudiera terminar la pregunta. La verdad será silenciada. Quienes he designado para hablar comenzarán a temer. Las voces que he alzado caerán en la vergüenza o en la concesión. Los púlpitos se silenciarán, no porque carezcan de un mensaje, sino porque temen el precio de proclamarlo. Cambiarán la convicción por el aplauso. Predicarán lo que entretiene, pero no lo que transforma. Y mi palabra será sepultada, no olvidada, sino ignorada. Mientras hablaba, las visiones comenzaron a arremolinarse a mi alrededor como humo formando imágenes. Vi a un pastor famoso siendo sacado del escenario esposado, su delito, declarar la verdad bíblica, no odio, ni violencia, solo la verdad. Vi como un canal cristiano de YouTube desaparecía en segundos, miles de sermones, testimonios y enseñanzas desaparecieron con un solo clic. Entonces vi a un joven líder de alabanza temblando en un estudio con poca luz. Había escrito una canción que exaltaba el nombre de Jesús, pura, honesta, santa. Pero su sello discográfico se negó a publicarla. Sus amigos lo dejaron de seguir. Las iglesias le dijeron que era demasiado intensa, demasiado anticuada. Lo intentó una y otra vez, pero cuanto más exaltaba el nombre de Cristo, más oposición enfrentaba. Y aún así, el silencio se hacía más fuerte. Luego miré las iglesias, algunas pequeñas, otras del tamaño de estadios, y vi lo que había tomado el control. Marketing, luces del escenario, selfies en el altar, charlas inspiradoras con un toque de TED Talk. Los pastores les decían a las personas cómo mejorar sus vidas, pero no cómo entregarlas. La cruz se había convertido en un logotipo. El altar, en una plataforma. Y el Espíritu de Dios se afligía. Sentía su dolor oprimirme el pecho como una piedra. La palabra de Dios no faltaba, estaba siendo sepultada bajo la estrategia, la imagen de marca y la relevancia cultural. Y aunque algunas voces aún clamaban, fueron silenciadas por la burla, el algoritmo o el miedo. Entonces Jesús habló de nuevo, esta vez con un fuego que atravesó la visión como un rayo. Cuando una nación silencia mi voz, yo retiro mi mano. De repente, vi aparecer en el cielo ante mí un mapa de Estados Unidos. Estaba dibujado con luz, brillante, clara, pura, pero entonces apareció una grieta que se extendía lentamente de este a oeste y de norte a sur. Siguieron más grietas, astillándose como cristales rotos. En el centro, las líneas se profundizaron y el mapa empezó a resquebrajarse. Pero lo que surgió de la grieta no fue fuego ni humo, sino silencio. Silencio divino, santo, aterrador, el que cae no al principio del juicio, sino al final de la misericordia, el que dice, he advertido. He esperado. He llorado. Y ahora la gracia se retiraba. Entonces el pergamino reapareció. Lenta y deliberadamente, comenzó a girar de nuevo. Al girar, algo en la atmósfera cambió. El aire, antes quieto y vigilante, ahora se espesaba como la niebla. Una frialdad me envolvió, no por el clima,
sino por la llegada de algo terrible. La luz que una vez me envolvió como una manta cálida se desvaneció en un gris apagado, como si el cielo mismo hubiera atenuado sus lámparas para preparar mis ojos para la siguiente visión. Sentí que mi corazón se fortalecía, no por miedo, sino por reverencia. Sabía que lo que viniera me conmocionaría, y así fue. De repente, me encontré frente a lo que parecía un supermercado enorme, que se extendía a lo lejos, pasillo tras pasillo, caja tras caja. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, pero el edificio parecía abandonado. No estaba vacío, había mucha gente deambulando, paseando, esperando. Pero lo que faltaba era mucho más aterrador. No había comida. Los estantes estaban vacíos, como si algo lo hubiera devorado todo. Ni una lata, ni una bolsa de arroz, ni una miga. Los refrigeradores estaban desenchufados, con las puertas de cristal manchadas y vacías. Los congeladores, abiertos, zumbaban inútilmente. La gente empujaba carritos vacíos, no porque hubieran comprado nada, sino porque aún esperaban encontrar algo más adelante en el pasillo. Se movían como fantasmas, lentos, con la mirada perdida, aturdidos. Algunos susurraban para sí mismos, otros discutían en voz baja. Entonces vi a una joven exhausta con un bebé en brazos que no paraba de llorar. Se acercó a un hombre e intentó cambiarle sus zapatos por un biberón de leche de fórmula. Él la miró con lástima, pero negó con la cabeza. No tenía nada que darle. El peso de la desesperación era insoportable, y aún así sabía que no era solo una escena, sino una profecía. Fue entonces cuando Jesús habló de nuevo, su voz como un trueno envuelto en dolor, atravesando la desesperación con divina claridad. Esta es la segunda señal, la provisión se acabará. Cada palabra me impactó como una campana que repicaba sobre una nación moribunda. Los sistemas en los que los hombres confiaron se derrumbarán. Los almacenes que construyeron se secarán. Las manos de las que se alimentaron se cerrarán. Solo quienes estén arraigados en mí resistirán el temblor. La visión se profundizó, arrastrándome a una capa tras otra de juicio y consecuencias. Vi campos interminables, antes verdes y prósperos, ahora agrietados y secos. La tierra estaba quebradiza y sedienta. Los agricultores permanecían indefensos junto a sus tractores, viendo cómo las cosechas se pudrían o se marchitaban. Tormentas repentinas azotaban la tierra, con rayos y granizo destruyendo lo poco que había sobrevivido a la sequía. Ya no había estaciones, solo caos. En las ciudades, vi bancos de alimentos con filas que daban la vuelta a la manzana, ancianos en sillas de ruedas, madres con 3 hijos aferrados a sus costados, padres con los ojos hundidos por el hambre. Sin embargo, los camiones que debían traer provisiones nunca llegaron. Los centros de distribución habían cerrado. Los gobiernos estaban desbordados. Los presentadores de noticias temblaban mientras hablaban con voz frenética, intentando tranquilizar al público, pero el pánico se apoderaba de ellos. Entonces vi los lugares ocultos, los almacenes que el público nunca veía. Estantes repletos, palés de comida, agua y medicinas, custodiados no por voluntarios, sino por hombres armados de negro. Estos lugares no estaban destinados al pueblo, eran para la élite, para los poderosos. Mientras los pobres se morían de hambre, estos almacenes secretos atesoraban lo que podría haber salvado a miles. La avaricia era nauseabunda. En mi espíritu, clamé, Señor, ¿no habrá misericordia? Mi corazón se quebró por las madres, los niños y los ancianos que quedaron atrás. Sentí un dolor casi físico. Jesús respondió con dulzura, pero con una verdad inquebrantable: para los humildes, habrá pan de cada día. Para los soberbios, habrá hambre. Entonces vi otra cara, un remanente, silencioso, oculto, fiel. Pequeñas iglesias en pueblos olvidados, reuniones en casas iluminadas por velas. Familias arrodilladas en sus salas. No acaparaban, compartían.
Vi a una mujer horneando pan con su último grano de harina, alimentando no solo a su familia, sino a todo su vecindario. Vi un huerto detrás de una pequeña iglesia en el desierto, rebosante de frutas y verduras donde no debería haber crecido nada. Vi niños riendo mientras sus padres rezaban por una olla de sopa que nunca se acababa. No era magia, era obediencia. Era fe. El Espíritu Santo susurró en mi alma, donde mi nombre sea exaltado en pureza, mi provisión permanecerá. Supe entonces que el milagro no estaba en la comida, estaba en la actitud del corazón. Estas eran personas que temían a Dios, que se habían arrepentido, que no se habían inclinado ante el ídolo de la autopreservación. Y porque lo honraban, Él las sustentaba. Pero la advertencia seguía siendo clara, para aquellos que se burlaban de Dios, para aquellos que acumulaban tesoros en la tierra, para aquellos que vivían solo para la comodidad y la seguridad. Venía un gran vacío, no solo hambre de pan, sino hambre de esperanza, de dirección, de paz. Y no la encontrarían en los sistemas en los que confiaban. Entonces mi visión se redujo. Vi un calendario, no con números ni nombres, sino con sombras. Cada mes estaba delineado en negro, como si estuviera cubierto de luto. En el centro, brillando con letras rojo sangre, había una palabra, de repente. Entonces el pergamino regresó ante mí. Brilló una vez y empezó a girar de nuevo. Al girar por última vez, algo en lo más profundo de mi espíritu empezó a cambiar, no solo la atmósfera a mi alrededor, sino también dentro de mí. Sentí una opresión en el pecho. No podía respirar. El aire transportaba una tristeza tan profunda, tan antigua, que parecía estar en medio de un gran funeral. Pero esto no era luto por un hombre, ni siquiera por una generación. Era el dolor del cielo por una nación que había olvidado quién era y, más importante aún, a quién pertenecía. Entonces lo vi, una montaña, pero no de piedra. Se alzaba desde el centro de América, elevándose sobre ciudades y costas, un monumento grotesco, más alto que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Al principio, parecía tallado en roca negra, pero al acercarme, me di cuenta de que no era piedra en absoluto. Era sangre, espesos ríos que corrían por sus laderas, desembocando en valles. El suelo temblaba bajo él. Y, sin embargo, la gente que lo rodeaba no tenía miedo. Se inclinaban voluntariamente, alzaban las manos en adoración, cantaban alabanzas y lloraban de alegría. Algunos danzaban, otros cantaban. No era el miedo lo que los impulsaba, sino la adoración. Se habían enamorado de esta cosa, de este Dios falso, y lo entregaron todo. Vi estadios llenos de gente gritando mentiras al unísono, con sus voces resonando como un ritual. Vi aulas donde se enseñaba a los niños a burlarse de la Biblia, a escupir en el nombre de Jesús, a llamar al mal bien y al bien mal. Vi a legisladores reescribiendo los mandamientos de Dios en rebelión y celebración. No fueron actos de confusión, fueron deliberados. Entonces me giré y vi iglesias, majestuosas, modernas, de hermoso diseño. Sus escenarios eran enormes, las pantallas resplandecientes, los vestíbulos llenos de luz. Pero adentro, la cruz había desaparecido, no había altar ni Biblia abierta. Tras el púlpito, un hombre con ropa de diseñador, carismático, transmitía un mensaje sin arrepentimiento ni eternidad, vacío, una actuación, un espectáculo. Entonces Jesús habló, con voz temblorosa de santo dolor, esta es la tercera señal, reinará el engaño. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras el peso de sus palabras resonaba en mi pecho. Continuó, el espíritu del anticristo no vendrá como una bestia, sino como un amigo. No gritará, susurrará. No atacará con la espada, sino con la mentira. Y el mundo lo amará. Pregunté, Señor, ¿cómo lo sabremos? ¿Cómo podemos reconocer semejante engaño cuando parece tan hermoso? Él respondió, con ojos que arden por la pretensión. Por lo que hacen con mi nombre, si lo ocultan, corre, si lo tuercen, repréndelos, si lo vuelven a poner,
descúbrelos, y si lo niegan, no los sigas. Entonces lo vi desplegarse en cada rincón de la cultura, pastores en escenarios globales declarando, todos servimos al mismo Dios, entre aplausos atronadores, políticos citando las escrituras para justificar la maldad, artistas mezclando luz y oscuridad hasta que nadie podía distinguir la diferencia. Y Jesús lloró. Su rostro no reflejaba ira, sino desilusión. Entonces vi a un adolescente transmitiendo en vivo mientras quemaba su Biblia para conseguir visitas. En lugar de indignación, la gente elogió su valentía. Vi a padres entregando a sus hijos al espíritu de la época, no con malicia, sino con indiferencia pasiva, no por la fuerza, sino por consuelo. Estaban demasiado cansados para enseñar, demasiado entretenidos para darse cuenta, demasiado tolerantes para intervenir. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el pergamino estalló en llamas. Se desvaneció con divina irrevocabilidad, como un sello que se cierra, una advertencia completada. Jesús me miró una última vez, su rostro cargaba con el peso de la eternidad y la urgencia de una última llamada, adviérteles. Diles que el tiempo es más corto de lo que creen. Luego todo se desvaneció. Me desperté jadeando en una cama de hospital. La habitación era un caos, las alarmas sonaban, las enfermeras corrían a mi alrededor. Mi esposo me sostenía la mano, llorando. Llevaba 23 minutos clínicamente muerta. La inundación se había cobrado decenas de vidas. Pero había regresado no para contar una historia, sino para transmitir un mensaje. El engaño ya ha comenzado, y el tiempo se agota. Cuando desperté, todo era un caos. El pitido agudo y entrecortado de los monitores del hospital resonaba por la habitación. Las enfermeras entraban y salían a toda prisa, con voces urgentes y manos moviéndose con rapidez. Mi esposo me agarraba la mano, con lágrimas corriendo por su rostro, susurrando mi nombre una y otra vez como si intentara que mi alma volviera a mi cuerpo. Parpadeé. Mis pulmones tomaron aire como si fuera el primero que había tomado. En ese momento, comprendí que había regresado, pero no como la misma mujer. No tenía miedo. Ya no. No después de lo que había visto. El miedo a la muerte ya no tenía cabida en mí, porque había estado en presencia de la eternidad. Había visto el rostro de Jesús, no el tierno Salvador que sostenía corderos, sino el santo juez que se lamenta por el mundo por el que murió. Había estado ante pergaminos vivientes, caminado por ciudades silenciosas, presenciado el hambre, el engaño, la rebelión y la gloria. Sabía, en lo más profundo de mi ser, por qué Dios me había enviado de regreso. No me envió para contar una historia bonita. No me envió para entretener. Me envió para advertirte. No se trata solo de Texas. No se trata solo de una inundación, una tormenta o un desastre natural. No se trata solo de hambre, apagones o bancarrotas. Esto es más grande, se trata de una nación, no, de un mundo, al borde del juicio. Un mundo que ha cambiado el temor de Dios por la adoración a sí mismo. Un mundo que se ríe de la santidad y aplaude la rebelión. Un mundo que llama al mal bien y al bien mal. Se trata de la Iglesia, sí, incluso la Iglesia, que se queda dormida mientras la guerra ruge justo afuera de las puertas del santuario. Regresé con 3 señales grabadas en mi espíritu como fuego en piedra. No eran sugerencias. No eran metáforas. Eran claras, aterradoras y definitivas. El primero, la voz será silenciada. No solo la voz de pastores o profetas, sino la voz misma de la verdad. El mundo ya no la tolerará. Incluso dentro de la Iglesia, quienes una vez hablaron con valentía caerán en el miedo o la vergüenza. La palabra seguirá existiendo, pero muchos optarán por no escucharla. El segundo, la provisión fallará. Las cosas en las que hemos confiado, dinero, sistemas, estanterías, pantallas, redes de seguridad digitales, se derrumbarán. Cuando esto ocurra, veremos sobre qué hemos construido realmente nuestras vidas.
Solo quienes estén anclados en el Señor permanecerán firmes. El tercero, reinará el engaño. No a través de la maldad evidente, sino a través de la comodidad, de la debilidad, de mensajes que dicen que no tienes que cambiar. Vendrá con una sonrisa y una Biblia en la mano. Citará las Escrituras fuera de contexto. Será carismático, persuasivo, popular, y llevará a millones a la ruina. Quizás lo más aterrador de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se dará cuenta de que está sucediendo. Lo ignorarán. Pondrán los ojos en blanco. Dirán, estás exagerando. Se burlarán de los mensajeros. Acusarán a quienes dicen la verdad de ser odiosos, críticos, demasiado duros, demasiado estrechos de miras. Dirán, ese no es mi Jesús. Pero lo vi, y no sonreía. Lloraba, no por sí mismo, no porque fuera impotente, sino porque las personas que amaba habían dejado de escuchar. Su esposa, la Iglesia, había cambiado el poder por la actuación. Sus hijos se conformaban con la comodidad en lugar de la convicción. Los altares estaban vacíos y la cruz se había convertido en un accesorio en lugar de una rendición. Jesús regresa, pero no por la multitud, ni por los ruidosos, ni por los populares. Regresa por los fieles, los santos, los que dijeron que sí cuando les costó todo, los que no se integraron, los que se mantuvieron despiertos, los que llevaron aceite en sus lámparas mientras los demás dormían. Si escuchas esto, significa que aún tienes tiempo, pero no mucho. No se trata de religión. Se trata de arrepentimiento. Se trata de apagar el ruido de la cultura, alejarse de los sistemas de este mundo y regresar por completo a aquel que te creó, te compró y regresa por ti. Ahora es el momento de preguntarte, ¿a quién perteneces realmente? ¿A quién sirves realmente? ¿Dónde estarás cuando comience el temblor? Lo que vi no fue un sueño. No fue una alucinación. No fue una historia bonita para publicar en línea. Fue una advertencia, y ahora te la he dado. Lo que hagas con ella es entre tú y Dios. Si estás viendo esto ahora mismo, haz una pausa. Respira hondo. Aquieta tu corazón. Deja que el peso de lo que acabas de escuchar se asiente en tu espíritu. Esto es más que un vídeo, más que una historia. Es un llamado a recordar a quienes ya no pueden hablar por sí mismos y a interceder por un mundo que se tambalea al borde del abismo. En este momento, elevamos una oración no solo por quienes perdieron la vida trágicamente en las devastadoras inundaciones de Texas, sino por cada alma que quedó atrás, las madres que aún buscan, los padres que entierran a sus hijos, las familias cuyos hogares e historias fueron arrasados en una sola noche. Que el Dios de todo consuelo los envuelva en sus brazos. Que esté cerca de los quebrantados de corazón. Que los sostenga durante la tormenta que sigue a la tormenta. También oramos por ti, quien está viendo esto ahora. Quizás no estés en Texas. Quizás no estés en una zona inundable. Pero las tormentas se presentan de muchas maneras. Quizás la tuya sea emocional, financiera o espiritual. Quizás has estado en silencio por mucho tiempo. Quizás has tenido miedo, cansancio o insensibilidad. Oramos para que, en medio de tu tormenta, te refugies en la sombra del Todopoderoso, que su presencia te preceda, te rodee y te sostenga, que tú y tu familia estén protegidos, no solo físicamente, sino espiritualmente despiertos, preparados para lo que viene. No se trata solo de un desastre, se trata del destino. Si este mensaje te conmovió profundamente, si sientes que no fue solo una coincidencia, sino una advertencia divina, una llamada de atención, no te lo guardes. Deja un comentario abajo con tu nombre y ciudad. Dinos desde dónde nos estás viendo. Queremos orar por ti, por tu nombre. Queremos elevar tu región, tu familia, tu corazón ante el trono de Dios. No te limites a observar, responde. Que este sea el momento en que decidas permanecer firme, no con miedo, sino con fe. Y finalmente, declaramos esto sobre ti, que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente.
Que su voz hable más fuerte que el caos. Que su luz atraviese la oscuridad. Y que te encuentres fiel, despierto, listo e inquebrantable cuando Él venga. No estás solo, y la tormenta no tendrá la última palabra. Muchos creen que cuando ocurre un evento significativo, tendrán tiempo de sobra para prepararse. La dura realidad es que 5 eventos programados para comenzar después del 30 de junio de 2025 tomarán a la mayoría de las personas desprevenidas hasta que sea demasiado tarde. Hoy, esta verdad será revelada, sirviendo no solo como una revelación para ti, sino como una llamada de atención para el mundo entero. Antes de profundizar en este testimonio, por favor, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo y asegurar que este mensaje urgente llegue a quienes más lo necesitan. Dejen un comentario con su ubicación y una breve oración. Señor, por favor, trae paz a mi familia. Los invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que hay detrás de estos desastres inminentes? Su voz importa y sus oraciones tienen poder. Escuchemos ahora el testimonio de David, un hombre cuyo encuentro con lo divino exige nuestra atención. Me llamo David, tengo 47 años y nací en una familia judía devota de Brooklyn. Desde niño, rezaba y observaba tradiciones, pero mantenía a Dios a distancia, lo suficientemente cerca para honrarlo, pero demasiado lejos para abrazarlo de verdad. Con el tiempo, mi fe se convirtió en un ritual, un escudo contra las preguntas que temía afrontar. El 1 de junio de 2025, mi vida cambió en un instante cuando un rayo me cayó en el mercado de Union Square. Durante 7 minutos, estuve clínicamente muerto, mi corazón en silencio y mi cuerpo inmóvil. Ese momento destrozó mi escepticismo y me despertó a un propósito que ya no podía ignorar. Mi primera premonición llegó a los 10 años, un sueño vívido sobre la muerte de mi abuelo el día de su 90º cumpleaños. Cuando murió exactamente como lo preví, aplastado en un accidente de almacén, la culpa me consumió por haber permanecido en silencio. Ese recuerdo me atormenta, alimentando mi decisión de hablar ahora. En esos 7 minutos de muerte clínica, mi alma se adentró en un reino que no era ni del todo real ni del todo espiritual. Me sentí ingrávida, suspendida en un vacío donde el tiempo dejaba de existir. El aire vibraba con una energía invisible, lleno de susurros de eternidad. Un jardín como ningún otro en la tierra se materializó, sus flores latían con vida vibrante, cada pétalo resplandecía, irradiando colores que cantaban con recuerdos olvidados de amor y pérdida. Su fragancia conmovió mi alma, evocando momentos que nunca había vivido, pero que de alguna manera conocía. Entre las flores, flotaban letras luminosas, formando palabras en lenguas antiguas que entendía instintivamente. Una frase brilló con más fuerza, quemando mi espíritu: los elegidos de Dios. Era mi verdadero nombre, una llamada grabada en mi ser antes de nacer. La belleza del jardín me abrumó, su orden desafiaba la lógica terrenal. No existían senderos, pero cada flor se alzaba en perfecta armonía. Deambulé, atraído por un árbol cuyas hojas brillaban como luz líquida, cada una susurrando una historia de redención. Una suave brisa traía voces invisibles, pero sentidas en mi interior. Hablaban de destinos incumplidos, almas a la deriva en un mundo que las había olvidado. Me dolía el corazón al sentir mi conexión con estas vidas invisibles. El nombre de los elegidos de Dios alimentaba un faro que me llamaba a recordar. No era solo un título, sino un manto cargado de propósito. Me quedé quieto, impactado por la fuerza de su significado. Las flores se mecían, sus movimientos danzaban al son de una melodía inaudita. Su luz me envolvió, apaciguando los miedos que había arrastrado durante décadas. Me sentí completo, como si el jardín fuera mi verdadero hogar. El vacío que lo rodeaba brillaba, una frontera entre mundos. Sentí que no estaba destinado a quedarme, pero la belleza me cautivaba, mi espíritu anhelaba permanecer allí, desentrañar sus misterios. Las letras seguían flotando, formando nombres de otros, cada uno una historia de esperanza o tristeza. Vi el nombre de mi abuelo brillar tenuemente, un recordatorio de mi silencio pasado.
La culpa me atormentaba, impulsándome a actuar de otra manera. La luz del jardín se hizo más intensa, iluminando las cicatrices de mi alma. Cada herida, desde la duda hasta la desesperación, era visible, pero bañada por un resplandor sanador. Lloré, sintiéndome a la vez expuesta y restaurada. Un río fluía cerca, sus aguas centelleaban con divina claridad. Su música era una canción de cuna que aliviaba mi corazón inquieto. Me arrodillé junto a su orilla, anhelando beber su paz. El nombre de los elegidos de Dios apareció de nuevo, ahora escrito en el cielo. Sus letras ardían, una promesa que no podía ignorar. Mi espíritu tembló, sintiendo la urgencia de la llamada. El jardín latía con la intención divina. Cada flor, cada luz, era un testimonio del plan de Dios. Me quedé asombrado, sabiendo que formaba parte de algo inmenso. El vacío se intensificó, arrastrándome hacia otro reino. El jardín se desvaneció, pero su esencia se aferró a mi alma. Llevé su luz, lista para lo que me esperaba. El aire se aquietó, los susurros se silenciaron. Sentí un cambio, una llamada a un propósito mayor. El jardín fue un preludio, preparándome para la verdad venidera. El nombre, los elegidos de Dios, resonó como un último recordatorio de mi identidad. Lo acepté, y mi miedo dio paso a la resolución. El umbral se disolvió y me sumergí más profundamente en lo divino. Una voz resonó, no desde cualquier dirección, sino desde dentro de mi ser. Era Dios, íntimo pero infinito, conociendo cada fragmento de mi existencia. Elegidos de Dios, no permanezcan en silencio como antes, dijo, conmoviendo mi alma con urgencia. La voz me recordó la muerte de mi abuelo, mi incapacidad para advertir. Declaró mi misión, despertar y advertir al mundo de las pruebas venideras. Mi corazón latía con fuerza, abrumado por el peso de esta carga. Jesús apareció, su presencia majestuosa y tierna a la vez, una luz que disipaba toda duda. Sus ojos albergaban galaxias, cada mirada revelando cada instante de mi vida. Caí de rodillas, con lágrimas en los ojos, conmovida por su amor infinito. Su rostro no era el de los iconos, sino familiar, como si lo conociera desde siempre. Su voz, cálida y firme, pronunció mi verdadero nombre, afirmando mi propósito. Me sentí segura, pero a la vez impulsada a actuar sin demora. Me mostró mi corazón, marcado por años de escepticismo y miedo. Cada herida resplandecía bajo su toque, sanando mientras hablaba de redención. Lloré, agradecida por su misericordia y gracia. Jesús explicó que el rechazo de la fe por parte de la humanidad había abierto las puertas a la oscuridad. Los acontecimientos venideros no eran su voluntad, sino consecuencia de las decisiones humanas. Su dolor era palpable, pero su esperanza en nosotros permanecía inquebrantable. Durante 14 años, entregué mi alma a salvar niños, encontrando un propósito en la precisión de la medicina. Cada cirugía era un desafío, un rompecabezas resuelto con lógica y habilidad, cimentando mi confianza en la ciencia como la verdad suprema. El 15 de septiembre de 2024, un evento destrozó esa creencia, revelando una realidad espiritual que jamás había considerado. Mis padres huyeron de la devastación de la guerra y construyeron una nueva vida gracias a su resiliencia. Sus sacrificios moldearon mi ambición. La medicina se convirtió en mi vocación, una forma de honrarlos mientras sanaba vidas jóvenes. La fe era un leve eco ligado a las oraciones de mi abuela, no a mi existencia diaria. El hospital era mi santuario, sus pasillos estériles me resultaban tan familiares como mi propio apartamento. Prosperé en la intensidad del quirófano, donde cada decisión podía salvar a un niño. Mis padres depositaron su confianza en mí, con los ojos llenos de esperanza, y mis colegas admiraban mi enfoque. La ciencia era mi ancla, clara e inquebrantable, sin dejar espacio para lo divino. Sin embargo, bajo mis éxitos, persistía un vacío silencioso. Lo descarté como fatiga, enterrándolo bajo historiales clínicos y artículos de investigación.
Mi vida parecía plena, carrera, propósito, respeto, pero faltaba algo. No podía nombrarlo, ni lo intenté, convencido de que la lógica tenía todas las respuestas. Mi infancia estuvo llena de historias de las dificultades de mis padres, su viaje de Vietnam a Estados Unidos quedó grabado en mi corazón. Su resiliencia me impulsó a sobresalir, las mejores calificaciones, la facultad de medicina. Veía la medicina como un campo de batalla donde la habilidad vencía a la enfermedad, y yo era un guerrero. Dios era una idea abstracta, irrelevante para mi misión. El quirófano era un mundo de luces brillantes y pitidos constantes, un reino que yo controlaba. Cada cirugía exitosa era un triunfo, una prueba del ingenio humano. Mi equipo confiaba en mí, su confianza era una insignia que llevaba con orgullo. Creía haber forjado mi destino, sin ser consciente del plan divino que se estaba desarrollando. Ese día de septiembre, me preparé para una cirugía de 14 horas para separarse a mesas, un caso que exigía toda mi experiencia. Había mucho en juego, la vida de los gemelos pendía de un hilo. Mientras me lavaba, la adrenalina me corría por las venas, con la mente agudizada. La eternidad era lo último que pensaba. Mis colegas a menudo se burlaban de mi ritmo incesante, pero yo lo veía como un deber, salvar a un niño era mi propósito, cada sonrisa una recompensa que valía cualquier sacrificio. La ciencia era mi Dios, sus leyes eran absolutas, sus resultados tangibles. Los milagros eran anomalías explicables por la biología o el azar. De niño, asistí a la iglesia con mi abuela. Nunca acogí su fe, su cálida presencia. Sus oraciones en vietnamita, suaves y fervientes, eran un ritual que respetaba, pero no entendía. Tras su muerte, la fe se desvaneció, reemplazada por libros de texto y bisturíes. Estaba contento, ciego a la verdad espiritual que me aguardaba. El ritmo del hospital, pasos apresurados, llamadas urgentes, era el latido de mi corazón. Lo atravesaba con confianza. Cada día, un paso más hacia la maestría. La cirugía de gemelos fue otro hito, un reto que estaba listo para afrontar. Poco sabía que Dios estaba a punto de intervenir, descorriendo el velo entre la vida y la eternidad. Al entrar al quirófano, mi concentración era absoluta. Los monitores zumbaban, el equipo estaba sincronizado, el aire estaba cargado de propósito. Estaba en mi salsa, sin saber que el cielo me llamaba. Esta es la historia de cómo morí y conocí a Jesús, quien me confió un mensaje para la humanidad. La cirugía llevaba ya 10 horas cuando un dolor agudo me atravesó el pecho. Vivía borroso y el bisturí se me resbaló de la mano mientras me desplomaba en el suelo del quirófano. Mi corazón se paró durante 18 minutos, mi cuerpo, sin vida, mientras mi alma emprendía un viaje incomprensible. El mundo que conocía se desvaneció, reemplazado por una realidad de luz divina. Me encontré en un reino de radiante calidez dorada, diferente a cualquier resplandor terrenal. El aire estaba vivo, latiendo con una paz que disolvió todo miedo, como si el amor mismo me envolviera. No era un lugar, sino una presencia, sagrada y eterna, que invitaba a mi alma a descansar. Todos mis sentidos se agudizaron, mi espíritu se liberó de ataduras terrenales. Mientras me adaptaba a esta nueva existencia, una figura familiar emergió de la luz. Era mi abuela, María, quien falleció cuando yo tenía 12 años. Su rostro radiante de juventud y alegría, sus ojos brillantes, su presencia inconfundible mientras hablaba en vietnamita, no tengas miedo. Jesús te espera. El aire vibró con sus palabras, un puente hacia lo divino. Antes de que pudiera responder, Jesucristo apareció. Su presencia, sobrecogedora y tierna a la vez, su manto resplandeciente, reluciente de santidad, sus ojos llenos de compasión, contemplando cada momento de mi vida, cada duda, cada triunfo. No necesitaba presentación, mi alma lo reconoció al instante. Su amor era un bálsamo, su autoridad absoluta. Ella, dijo, con su voz resonando en mi interior, suave y autoritaria a la vez.
Te he llamado aquí porque mi pueblo debe saber lo que viene. El tiempo apremia y grandes acontecimientos se acercan. Sus palabras tenían una fuerza divina, conmoviendo mi alma con un propósito. El aire se volvió más cálido, cargado de anticipación. La luz a nuestro alrededor cambió, formando una vasta extensión donde se desplegarían las visiones. Fue como si la creación contuviera la respiración, el aire vibraba con una quietud sagrada. Jesús estaba a mi lado, su presencia era un ancla firme en este reino sagrado. Ya no era cirujano, sino testigo del plan eterno de Dios. Él explicó que 6 eventos ocurrirían en junio de 2030, inevitables, pero parte de su designio. Su pueblo necesitaba prepararse, con el corazón alineado con su verdad. El aire estaba cargado de urgencia, su voz, serena pero resuelta. Cada palabra era una semilla que plantaba una misión en mi espíritu. El reino latía de santidad, amplificando la gravedad de su mensaje. Sentí que una responsabilidad despertaba en mí, sabiendo que había sido elegida para llevar esta verdad. La mirada de Jesús era firme, llena de confianza en mi propósito. La luz se intensificó, indicando que las visiones estaban a punto de comenzar. Al espesarse el aire, un sutil cambio me preparó para las revelaciones que se avecinaban. Jesús permaneció cerca, su presencia fue un escudo contra el peso de lo que estaba por venir. Mi alma estaba lista, ansiosa por comprender los acontecimientos que forjarían el destino de la humanidad. Este encuentro fue el comienzo de una misión que no podía rechazar. La luz se suavizó brevemente, un momento de quietud antes de que comenzaran las visiones. La voz de Jesús me guió, un salvavidas en este espacio sagrado. El aire latía con energía divina, adentrándome más en su plan. Permanecí sereno, con el corazón abierto a las verdades que él revelaría, listo para llevar su mensaje al mundo. La luz sagrada latía con un ritmo similar al latido de un corazón. Y Jesús alzó la mano, abriendo la radiante extensión para revelar la primera visión, la gran caída. Iglesias se materializaron por todo el mundo, desde imponentes catedrales hasta humildes capillas, sus santuarios estaban desolados, sus altares envueltos en polvo. Los pocos fieles presentes se arrodillaron ante enseñanzas que distorsionaban las escrituras, proclamando el pecado como libertad y la verdad como una reliquia del pasado. En junio de 2030, una conferencia mundial de líderes religiosos se reunió en Ginebra y declaró obsoleta la moral bíblica, lo que desencadenó un éxodo masivo de la fe que arrasó las naciones como un reguero de pólvora. El aire en estas iglesias era viciado, impregnado de un fuerte olor a moho y engaño, como si las mismas paredes lamentaran la ausencia de la verdad. Los pastores, de pie en los púlpitos, con voces suaves y persuasivas, predicaban que todos los caminos conducían a la salvación. Banderas arcoíris y símbolos de ideales mundanos adornaban los santuarios celebrando lo que la palabra de Dios condenaba, mientras las congregaciones asentían con ferviente aprobación. La voz de Jesús, resonante e inquebrantable, resonó en la escena: esta es la apostasía predicha en 2 Tesalonicenses. Comparen todas las enseñanzas con mi palabra, porque muchos serán extraviados. La visión se expandió, llevándome a hogares donde las familias estaban divididas. En un suburbio de Chicago, los padres se aferraban a su Biblia destrozada, con voz firme al leer en voz alta, mientras sus hijos adolescentes se burlaban, con los ojos encendidos de rebeldía, abrazando las nuevas doctrinas que se transmitían en cada pantalla. El ambiente era tenso, un abismo espiritual que desgarraba su vínculo, la habitación cargada de un dolor no expresado. El llamado de Jesús al discernimiento resonó, instando a los creyentes a anclar sus corazones en su verdad inmutable, un faro en medio de la creciente oscuridad. En Londres, iglesias históricas como la de San Pablo permanecieron en silencio, sus campanas ya no tañeban, sus bancos vacíos salvo por los turistas que tomaban fotos. El aire traía un eco hueco, como si el Espíritu Santo se hubiera retirado, dejando un vacío donde antes prosperaba la adoración. Algunos pastores se arrepintieron, sus sermones temblaban con renovada convicción mientras imploraban el regreso de sus feligreses, pero muchos persistieron en el error, sus palabras destilando transigencia.
La escena fue una dura advertencia, un llamado a prepararse para esta deriva espiritual antes de que consumiera a los fieles. En la Vietnam rural, un arrocero llamado Min, antaño devoto, abandonó su Biblia, influenciado por un predicador carismático que prometía prosperidad mediante un nuevo evangelio. El aire en su modesto hogar estaba cargado de confusión, una niebla que nublaba su fe, mientras su esposa e hijos lo seguían, con sus oraciones nocturnas sustituidas por ocupaciones mundanas. Manos de hombres, encallecidas por años de trabajo, ahora aferraban panfletos que se burlaban de las Escrituras, su corazón, a la deriva. El dolor de Jesús era palpable, su mirada anhelaba su regreso, un recordatorio de su amor inquebrantable. La visión se trasladó a Sydney, donde las grandes catedrales se habían reconvertido en salas de conciertos, con sus vitrales empañados por el abandono. El aire era estéril, desprovisto del incienso y las oraciones que antaño llenaban estos espacios, un marcado contraste con su antigua gloria. En rincones escondidos, pequeños grupos se reunían en secreto, sus escrituras susurradas eran un destello de esperanza. Una joven llamada Sara los guiaba, con voz firme mientras leía el Evangelio de Juan. Su valentía, una luz en la creciente oscuridad. La presencia de Jesús los fortaleció, su espíritu, un escudo contra el engaño del mundo. A medida que las escenas de la apostasía se disolvían, el aire se enfriaba. Un frío penetrante que anunciaba el segundo evento, la gran persecución. La visión me transportó a las calles de la ciudad donde los cristianos eran arrestados en naciones que alguna vez fueron conocidas por su libertad, como Estados Unidos y Canadá. En Seattle, la policía irrumpió en una iglesia en pleno servicio, con sus botas resonando en el suelo de madera, arrastrando al pastor desde su púlpito por predicar una verdad etiquetada como discurso de odio. Familias fueron separadas, niños separados de sus padres por enseñar valores bíblicos, sus casas confiscadas por las autoridades. Las calles bullían de caos. El aire se impregnaba del hedor acre del gas lacrimógeno y los gritos de los oprimidos. Los creyentes enfrentaban juicios en tribunales estériles, su fe condenada como peligrosa, sus rostros serenos pero resueltos. La vi como la vasija de Dios, una luz en un mundo que se ahogaba. La visión mostró góndolas astillándose, sus fragmentos flotando como sueños rotos. Sin embargo, la capilla se mantuvo firme, su luz, una promesa de esperanza. La fe de la mujer era una roca, inamovible en medio del diluvio. Vi a un sacerdote abriéndose paso entre la inundación, atraído por la luz de la capilla. Se unió a la mujer en oración. Sus voces, una armonía que estremeció el aire espiritual. Su luz era un faro que guiaba a otros hacia la seguridad. Las aguas revelaron los pecados de Venecia, desde la explotación hasta la indiferencia, ahora juzgados por la verdad. La inundación fue un espejo que reflejaba la necesidad de renovación de la ciudad. Las oraciones de la mujer fueron el camino, un llamado a reconstruir sobre la fe. En una plaza inundada, una joven se detuvo, conmovida por la luz de la capilla. Rezó con voz temblorosa pero sincera, uniéndose al coro divino. Su fe fue una chispa que encendió la esperanza en quienes la rodeaban. El resplandor de la capilla se intensificó, un pulso radiante que reconfortó mi espíritu. Las oraciones de la mujer fueron un salvavidas que rescataba almas de la desesperación. Juré seguir su ejemplo, animar a otros a orar. La visión se desvaneció, pero la luz de la capilla persistió en mi corazón, un recordatorio ardiente. Sabía que debía advertir al mundo de esta inundación, del poder salvador de la fe. La tercera visión reveló una figura envuelta en un esplendor radiante, dominando a una inmensa multitud en una arena reluciente. Estaba de pie en un escenario, resplandeciente de luz sobrenatural, su voz, una mezcla de terciopelo y trueno, prometiendo unidad y paz. Su belleza era impecable, un imán que atraía corazones desesperados por la esperanza. La multitud lo adoraba, creyendo que entrelazaba espiritualidad, ciencia y política en un tapiz perfecto. Hablaba de poder colectivo y armonía universal, sin mencionar jamás el pecado ni la necesidad de redención.
Sin embargo, vi su verdad, una sombra del anticristo, un engañador que tejía mentiras con palabras melosas. Tras él se deslizaban serpientes de luz, invisibles para la mayoría, enroscándose alrededor de sus palabras como enredaderas. Se infiltraban en las mentes de los oyentes, sembrando semillas de falsas esperanzas y un engaño sutil. Cada frase era una cuchilla que hería silenciosamente sus espíritus, sin que los cautivados lo notaran. Pastores y creyentes, antaño pilares de la verdad, permanecieron en silencio, influenciados por su carisma. Algunos se unieron a la alabanza de la multitud, con la mirada nublada por una niebla de engaño. Lloré, con el corazón roto al ver cómo la verdad se intercambiaba por mentiras deslumbrantes. Jesús estaba a mi lado, con la mirada cargada de tristeza, pero penetrante y llena de determinación. Esta es la luz falsa, una falsificación de mi gloria, dijo. Aún los míos tropezarán si no cuidan su corazón. La influencia de la figura creció, uniendo a las naciones bajo su seductor estandarte. Los líderes mundiales lo alabaron, ciegos a la oscuridad bajo su resplandor. El mundo vio a un Salvador, pero yo vi a un depredador envuelto en luz. En una mega iglesia, vi a un predicador que antes era audaz en su fe, y ahora aplaudía las palabras de la figura. Su congregación lo seguía, con sus convicciones diluidas por promesas de paz sin sacrificios. Las serpientes apretaban su presa, sus susurros ahogando la voz de la verdad. La visión reveló ciudades iluminadas con la imagen de la figura. Su rostro aparecía en pantallas en cada plaza. La gente coreaba su nombre, ajena a las cadenas espirituales que se formaban a su alrededor. Su luz era una trampa que los conducía a una ruina que aún no podían ver. Entre la multitud hipnotizada, se encendieron pequeños fuegos, creyentes ajenos al engaño. En una aldea polvorienta, un niño predicaba con una voz ardiente, desmintiendo las mentiras. En una celda, una mujer cantaba himnos. Su canto desgarraba el dominio de la serpiente sobre los que estaban cerca. Estos eran el remanente de Dios, oculto hasta esta hora crítica. Su fe era una llama que despertaba a quienes se atrevían a escuchar. Vi sus rostros, radiantes de unción divina, intrépidos en su misión de proclamar la verdad. La voz de la figura se alzó, prometiendo un mundo libre de dolor y división. Sus palabras eran una canción de cuna seductora, que apaciguaba a un mundo adormecido ante su peligro. Sin embargo, las oraciones del remanente eran más fuertes, un llamado a despertar a la verdadera luz. En una ciudad devastada por la guerra, vi a un hombre orando con una autoridad que sacudió el aire espiritual. Sus palabras dispersaron a las serpientes, liberando a quienes lo rodeaban de su trance. Su fe era una espada blandida con precisión y poder divinos. La visión se intensificó, la multitud creció de fervor, su adoración se convirtió en una oleada. La luz de la figura se hizo más brillante, una burla de la gloria eterna de Dios. El remanente permaneció firme, sus oraciones como un escudo contra sus astutas mentiras. En una choza, una joven se arrodilló, su oración, una luz radiante que llegó hasta el cielo. Su voz, débil pero poderosa, despertó a su familia del hechizo de la figura. Su fe se unió al remanente, un fuego creciente contra la oscuridad. Las serpientes de la figura silbaron, percibiendo el creciente poder del remanente. Se lanzaron, pero las oraciones resistieron con fuerza, una barrera de luz divina inquebrantable ante su asalto. Me maravillé ante la fuerza de estos guerreros desconocidos, el ejército oculto de Dios. La visión reveló un mundo dividido por decisión propia, algunos cautivados por la falsa luz, otros despertados por la verdad. La misión del remanente era clara, exponer las mentiras del engañador. Juré unirme a ellos, hablar sin miedo ni vacilación. El rostro de la figura parpadeó, su perfección, una frágil máscara que ocultaba la oscuridad. Su voz tembló mientras el remanente rezaba, su luz desvelando su fachada. Vi esperanza, una oportunidad para que las almas se liberaran. En una plaza, una maestra se encontraba de pie, con la voz temblorosa al hablar contra la figura.
Sus palabras conmovieron a algunos, sus corazones se encendieron con la verdad. Su valentía fue una chispa, un llamado a otros a resistir. Las serpientes se retorcieron, su influencia se debilitó ante las oraciones del remanente. Las promesas de la figura se volvieron huecas, su luz se atenuó ante la verdad. Vi el poder de los fieles, una fuerza capaz de cambiar el rumbo del mundo. En un mercado, un anciano oraba, sus palabras eran un escudo para quienes lo rodeaban. Su luz interrumpió el hechizo de la figura, despertando a un puñado de oyentes. Su fe era una roca, inamovible ante el engaño. La visión mostró pantallas vacilantes, sus imágenes entrecortadas mientras las oraciones se elevaban. Las voces del remanente eran un coro, un contrapunto divino a las mentiras de la figura. Sentí su urgencia, un llamado a amplificar su mensaje. En un campo de refugiados, una madre oraba por sus hijos. Su fe era una fortaleza. Su luz llegaba a otros, impulsándolos a rechazar las promesas de la figura. Sus oraciones eran un salvavidas que rescataba almas del abismo. Las serpientes de la figura retrocedieron, y su poder se desvaneció a medida que la fe del remanente crecía. La visión reveló un mundo en una encrucijada, la salvación al alcance de quienes eligieran la verdad. Juré advertir a los demás, encender su fe antes de que fuera demasiado tarde. La cuarta visión me sumergió en un mundo destrozado por la ruina económica. El sistema financiero global se derrumbaba como un frágil castillo de naipes. Las bolsas se desplomaron. Las monedas se convirtieron en polvo y el pánico se extendió por las ciudades como un reguero de pólvora. La gente formaba filas desesperadas, pidiendo comida. Los ahorros de toda su vida se esfumaron en una sola noche. Los gobiernos instauraron un nuevo orden que exigía una marca, la marca de la bestia, para comprar o vender. Quienes la aceptaron obtuvieron acceso a recursos escasos, mientras que quienes se negaron se enfrentaron a la hambruna y al exilio. El atractivo de la marca era insidioso, una promesa de supervivencia en un mundo sumido en el caos. Los desastres naturales intensificaron la crisis, terremotos que arrasaban ciudades enteras, tsunamis que devoraban pueblos costeros y volcanes que arrojaban cenizas que inundaban los cielos. La tierra parecía rebelarse, su furia, un reflejo de la decadencia espiritual de la humanidad. Vi a sobrevivientes vagando entre las ruinas, con la mirada hundida en la desesperación. Familias ocultas en las sombras, rechazando la marca, su fe, su único sustento. Sus oraciones eran luces tenues, inquebrantables en la oscuridad, penetrando la penumbra con esperanza divina. Vi sus rostros, resueltos a pesar del hambre y el miedo. Ciudades ardían, saqueadas por aquellos llevados a la locura por la desesperación. Los ejecutores de la marca patrullaban con fría autoridad, su poder absoluto pero frágil. El aire estaba cargado de miedo, un mundo que se desmoronaba por completo. En un suburbio en ruinas, vi a un padre orando por sus hijos, rechazando la marca. Su familia era frágil, pero fuerte en la fe, su luz, un faro en el caos. Su confianza en Dios era una postura desafiante contra la oscuridad. La visión reveló montañas que se partían, ríos que se secaban y cielos oscurecidos por la ceniza. Los desastres eran implacables, un juicio sobre un mundo que había abandonado la verdad. Sin embargo, la fe persistió, una chispa que se negaba a extinguirse. En un campamento improvisado, una mujer compartió su último mendrugo de pan con un desconocido. Su oración fue un escudo contra el miedo. Su acto de amor fue una rebelión, una luz que inspiró a otros a la esperanza. Vi su fuerza, un llamado a emular su altruismo. Los ejecutores de la marca se volvieron más audaces, castigando a quienes se resistían con despiadada eficacia. Sin embargo, los fieles se mantuvieron firmes, sus oraciones, una fortaleza contra la opresión. Vi su valentía, un testimonio del poder perdurable de Dios. La visión se profundizó, mostrando un mundo donde la confianza se había convertido en un lejano recuerdo. Los vecinos se traicionaban unos a otros por la marca, con el corazón endurecido por las crueles exigencias de la supervivencia.
Los fieles eran pocos, pero su luz era poderosa, una fuerza divina. En un mercado en ruinas, un joven predicó con voz firme a pesar del peligro. Habló de Jesús, instando a otros a rechazar la marca y confiar en Dios. Sus palabras fueron semillas que germinaron la fe en corazones endurecidos por la desesperación. La tierra gimió, su dolor, un clamor de redención que resonó en mi espíritu. Los desastres no fueron fortuitos, sino un llamado a volver a la verdad de Dios. Los fieles entendieron sus oraciones como una ferviente súplica de misericordia. En una aldea polvorienta, una niña dibujó una cruz en la tierra, su fe, intacta ante el caos. Su oración era pura, una luz que llegaba al cielo, sin la contaminación del miedo. Su inocencia era una lección, un llamado a confiar en el plan de Dios. El poder de la marca aumentó, sus ejecutores reforzaron su control sobre un mundo destrozado. Sin embargo, las oraciones de los fieles eran más fuertes, una fuerza divina que debilitaba su control. Vi esperanza, una oportunidad de salvación en medio de la ruina. La visión reveló un mundo al borde del abismo, tambaleándose entre la destrucción y la renovación. La oración podía cambiar la situación. Comprendí con una urgencia imperiosa que los fieles eran el ejército de Dios. Su misión era crucial para la supervivencia de la humanidad. Vi los rostros de quienes resistieron, sus ojos brillaban de una fe inquebrantable. Sus oraciones eran un coro, un llamado a despertar al mundo de su letargo. Juré unirme a ellos, hablar y orar sin cesar. Los desastres continuaron, una ola implacable de juicio que puso a prueba cada alma. Sin embargo, la luz de los fieles se hizo más brillante, un faro en la tormenta que guió a otros. Vi su fuerza, una promesa de redención para quienes se volvieron a Dios. En una ciudad destrozada, una enfermera oró por los heridos, su luz fue un bálsamo para su dolor. Su fe fue un escudo que protegió de la desesperación a quienes estaban bajo su cuidado. Sus oraciones fueron un puente que conectó los corazones rotos con el cielo. Los ejecutores de la marca patrullaban con creciente desesperación, y su autoridad se desmoronaba a medida que aumentaban las oraciones. La determinación de los fieles era un fuego que consumía las mentiras del nuevo orden. Vi su poder, una fuerza capaz de transformar el mundo. En un sótano oculto, una familia oraba junta, sus voces eran una armonía de esperanza. Su luz unía a la de otros, una red de fe que abarcaba el mundo. Sus oraciones eran un desafío, una negativa a doblegarse ante la tiranía de la marca. La visión mostró un mundo donde el miedo había reemplazado al amor, sin embargo, las oraciones de los fieles lo restauraron. Vi a una madre enseñando a su hijo a orar, su luz, una chispa en la oscuridad. Su fe, una semilla que prometía una cosecha de salvación. Los desastres continuaron, de una magnitud inimaginable. Sin embargo, los fieles resistieron. Sus oraciones fueron un salvavidas que rescataba almas del abismo de la desesperación. Juré amplificar sus voces e instar a otros a unirse a ellos. Los ejecutores de la marca flaquearon, su poder menguó a medida que la luz de los fieles crecía. La visión reveló un mundo donde la redención era posible si la humanidad elegía la fe. Vi los rostros de los resistentes, su valentía, un llamado a la acción. La quinta visión reveló un mundo sumido en el terror mientras aviones se desplomaban en ruinas. El humo surcaba el cielo desde Tokio hasta París, y el rugido del metal al derrumbarse resonaba por las ciudades. Multitudes se quedaron paralizadas, observando cómo ardía el avión, con el corazón abatido por el terror. Los gobiernos culparon a fallas mecánicas o tormentas, y sus promesas sonaron huecas. Los presentadores de noticias titubearon, incapaces de disimular su miedo. Vi la verdad. Estos accidentes eran un juicio espiritual vinculado a la insistencia de la falsa luz en la marca de la bestia. Solo quienes oraron atravesaron el engaño, con el corazón abierto a la advertencia de Dios. Sus oraciones se elevaron como faros, atravesando el caos. Los vi, almas comunes arrodilladas entre los escombros, sin miedo. Los cielos se agitaron con nubes antinaturales,
latiendo con malicia. Los aeropuertos quedaron en silencio, el miedo paralizó los vuelos en todo el mundo. Una ballena triste llenó el aire, la creación lamentando la deriva espiritual de la humanidad. Flotaba en el cielo, presenciando ciudades destrozadas por los lugares de los accidentes. Las calles de Bombay resonaban con gritos de angustia. El horizonte de Londres se llenaba de humo. La visión era una cruda llamada al despertar. Los niños se aferraban a sus padres, percibiendo la verdad. Los adultos, desatendidos. Se formaron grupos de oración, cuyas voces eran un escudo contra la desesperación. Su fe apaciguó el ambiente, un testimonio del poder de Dios. Las autoridades instaron a la calma, con palabras ciegas a la guerra espiritual que se desataba. Los accidentes reflejaban un mundo atrapado en la mentira. Su risa era un sonido áspero y estridente, una cacofonía de malicia que se burlaba de las almas encadenadas en el tormento. Sus cuerpos se retorcían en llamas que ardían sin fin. El aire vibraba con su crueldad, una oscuridad que parecía respirar, ávida de desesperación, con su peso oprimiendo como una fuerza física. Jesús estaba a mi lado, su luz era una barrera radiante que los demonios no podían traspasar. Su presencia, un escudo contra el horror. Apareció un hombre de negocios, antes rico, ahora encadenado. Su rostro se contorsionó con un eterno arrepentimiento. Había vivido para el oro, rechazando el llamado de Dios, su corazón, endurecido por la avaricia. El aire a su alrededor estaba cargado con sus gritos, cada grito era una advertencia del precio del pecado, su tormento un espejo para los vivos. La voz de Jesús era sombría, llena de dolor, no quiero que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Sus palabras eran una súplica, un recordatorio de que este destino podía evitarse por su gracia. En otro rincón, una mujer gemía, aferrándose a cadenas de hierro con las manos, una vida consumida en la amargura y la falta de perdón. El aire se impregnaba de sus gritos, mezclándose con el hedor a ceniza quemada. Su angustia era testimonio de un corazón cerrado al amor. Había rechazado la reconciliación, eligiendo el resentimiento por encima de la misericordia de Dios, su destino estaba sellado por sus decisiones. La presencia de Jesús era un marcado contraste, su luz cálida y acogedora, su misericordia aún ofrecida a los que aún vivían. El aire a su alrededor era un refugio, un recordatorio de la esperanza que ella había abandonado. Un joven se materializó, con la mirada hundida, el cuerpo atormentado por las consecuencias de sus adicciones. Se había burlado de la fe, buscando placeres fugaces, su risa, antes desafiante, ahora era sustituida por gritos. El aire era rancio, su desesperación una advertencia para quienes perseguían objetivos vanos, su tormento un llamado a buscar a Cristo. El dolor de Jesús era evidente, su mirada anhelaba el alma del joven, su voz, urgente, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los demonios se burlaban de un erudito, pues su orgullo lo había llevado a negar la existencia de Dios. El aire rebosaba de burlas, una sinfonía cruel que ahogaba sus súplicas de misericordia. Había confiado en su intelecto, descartando las escrituras como un mito, y ahora estaba encadenado, su conocimiento era inútil. El aire a su alrededor era frío, sus gritos, una lección para los vivos. La luz de Jesús era firme, su voz clara, ve y cuéntales de mi amor antes de que sea demasiado tarde, instándome a compartir su salvación. La visión se expandió, revelando incontables almas, cada una atada por sus decisiones, con el rostro marcado por el arrepentimiento. Una madre lloraba por los hijos que descuidó, sus gritos se mezclaban con un hedor a azufre, el aire impregnaba su dolor. Un soldado, antaño orgulloso, se sentía atormentado por su crueldad, el aire, cargado con sus llantos, sus manos incapaces de lavar su culpa. La historia de cada alma era una advertencia, un llamado a recurrir a Dios mientras el tiempo aún quedaba. Las llamas titilaban, su calor recordando lo que la eternidad aguardaba. El aire era un tapiz de tormento, tejido de desesperación. El suelo temblaba, las cadenas tintineaban con un sonido metálico,
un implacable recordatorio de la esclavitud. El aire oprimía, aplastando cualquier destello de luz, su oscuridad, una entidad viviente que se alimentaba del sufrimiento. Sin embargo, la presencia de Jesús era inquebrantable, su luz, un faro que penetraba el vacío, su compasión, radiante. Me mostró a una joven, cuya vida fue truncada por la rebelión, sus gritos, una súplica por una segunda oportunidad que no pudo tener. El aire estaba cargado con su arrepentimiento, una advertencia a los vivos para que elijan a Cristo ahora. La visión se extendió aún más, una vasta extensión de sufrimiento donde las almas, aisladas pero unidas en su agonía, se extendían. El aire estaba cargado de desesperación, cada llanto, un hilo de un coro de pérdida eterna. Un maestro, antaño respetado, estaba destinado a extraviar a otros, su voz ahora era un grito, el aire helado por su fracaso. Un comerciante, impulsado por el engaño, se retorcía en llamas, el aire rancio por su tormento. La voz de Jesús resonó, este es el destino de quienes rechazan mi gracia. Sus palabras fueron un acicate para advertir a otros. Los horrores del infierno persistían, su peso abrasando mi alma, un llamado a la acción que no podía ignorar. El aire se suavizó lentamente, atrayéndome de vuelta a la luz sagrada, su calor dorado era un bálsamo después de la oscuridad. La mirada de Jesús, llena de compasión, me confió esta verdad, sus ojos me instaban a compartir su amor. La visión del infierno era un fuego en mi corazón, su terror alimentaba mi misión de proclamar su gracia. La luz latía suavemente, lista para sus siguientes palabras. Mientras los gritos se desvanecían en un eco lejano, con su urgencia grabada en mi alma, Jesús habló con urgencia, el aire, cálido por su amor, pero cargado por el peso de su mensaje. Los 6 eventos fueron su plan para separar a los verdaderos creyentes de los impostores, refinando su iglesia para el fin de los tiempos. Estaban programados para junio de 2030, inevitables pero con un propósito, y la preparación era esencial. Él instó a estar listos, tanto espiritual como prácticamente, para las pruebas venideras. La preparación espiritual fue primordial, lectura diaria de las Escrituras, oración incesante y comunión con los verdaderos creyentes. El aire vibraba con su llamado, un salvavidas para sortear el engaño que se avecinaba. Los cristianos deben conocer su palabra íntimamente, discerniendo la verdad de la mentira. Jesús dijo, solo los que están arraigados en mí se mantendrán firmes. La preparación física, almacenar comida, agua, artículos esenciales, fue sabia, pero secundaria. El ambiente era solemne, su advertencia sobre la marca de la bestia resonaba, aceptarla, incluso bajo presión, significaba pérdida eterna, su tecnología, una trampa camuflada en la necesidad. Jesús prometió, y yo proveeré para quienes confían en mí. Los creyentes perseveraron en mi visión, sus hogares, refugios secretos, sus mesas compartidas con los necesitados. El aire era cálido con sus oraciones, un contraste con el caos del mundo. Su fe fue puesta a prueba, pero refinada, sus vidas, un testimonio del poder de Dios. La voz de Jesús era alentadora, afirmando su resiliencia. Surgirían falsos maestros, con palabras suaves, instando a la conciliación. El aire se enfriaba con su engaño, extraviando a muchos. Pastores diluían la verdad, sus sermones carecían de convicción, atrayendo multitudes pero no almas. Jesús advirtió, prueben cada espíritu, porque muchos invocarán mi nombre falsamente. Los acontecimientos se desarrollarían rápidamente, tomando a muchos desprevenidos. Algunos esperaban escapar, pero las pruebas probarían la profundidad de su fe. El aire estaba cargado de responsabilidad. Jesús llamó a perseverar, mi presencia guiará a los que se mantengan firmes a través del fuego de la tribulación. Una familia en México apareció, su hogar, un refugio, su Biblia desgastada por el uso. El aire rebosaba de salmos, una unidad, un escudo contra la desesperación. Rechazaron la marca, confiando en la provisión de Dios, su fe atrajo a sus vecinos a Cristo. El amor de Jesús por ellos resplandeció, un modelo para todos los creyentes.
La apostasía pondría a prueba el discernimiento, la persecución, la valentía, el engaño, la sabiduría y la confianza quebrantada. El aire vibraba con la urgencia de Jesús, sus instrucciones, una guía para su iglesia. Los creyentes deben prepararse ahora, con sus corazones alineados con Él. Él dijo, mis ovejas conocen mi voz, no seguirán a otra. La tribulación y el anticristo lo desafiarían todo, pero su pueblo podría vencer. El aire era sagrado, su promesa, una luz en la oscuridad. Las comunidades prosperaban en secreto, sus milagros, sanaciones y provisiones atraían almas a Dios. La mirada de Jesús era firme, confiándome esta misión. Las advertencias se asentaron en mi alma, el aire se suavizó al palpitar suavemente la luz. Las palabras de Jesús fueron una guía, un llamado a la acción para su pueblo. La fuerza de la visión impulsó mi determinación, su urgencia era evidente. La luz cambió, preparándome para la siguiente verdad. La presencia de Jesús, mi guía constante. Jesús se dirigió al fin de los tiempos. Su voz rebosaba esperanza para su iglesia, la comunidad sería vital, los creyentes se apoyarían mutuamente durante el ardor de la persecución. El aire rebosaba de visiones de unidad. Una iglesia purificada por las pruebas, más fuerte unida. Imaginó una comunidad unida por el amor, un faro en la oscuridad. Redes clandestinas surgieron en ciudades como Chicago y Manila, creyentes escondiéndose de las autoridades. Sus hogares eran santuarios, llenos de comidas compartidas y oraciones susurradas. El aire era cálido, su altruismo atraía a los perdidos a Cristo. Jesús dijo, su amor resplandecerá, guiando a muchos hacia mí. En las zonas rurales de África, los creyentes unían recursos, compartían sus campos, sus mesas estaban abiertas a todos. El aire se llenaba de risas e himnos, un remanso de paz en medio de la hambruna. Su unidad desafió el caos de la tribulación, su fe, un testimonio del poder de Dios. La presencia de Jesús era su fuerza, su amor, radiante. La persecución puso a prueba su determinación, pero sus lazos se estrecharon. Una familia en Rusia transformó su apartamento en una iglesia secreta, sus rostros brillaban de alegría. El aire estaba lleno de las Escrituras, su valentía inspiraba a los vecinos. Jesús dijo, estos son mis fieles, purificados por el sufrimiento. Algunos surgieron como evangelistas, y sus palabras encendieron corazones en medio del desastre. En la India, una joven predicó en ruinas, su voz audaz atrajo a miles a Cristo. El aire crepitaba con su pasión, un fuego espiritual que se extendía. Jesús dijo, estos son mis testigos nacidos en el fuego de la tribulación. Surgieron comunidades falsas que imitaban la unidad cristiana, pero carecían del Espíritu de Dios. Su ambiente era frío, sus reuniones carecían de verdad, traicionando a los creyentes ante las autoridades. En Europa, estos grupos prometían seguridad, pero conducían a arrestos, su engaño era escalofriante. Jesús advirtió, discernid la verdadera comunión por sus frutos. Los creyentes sanaban a los enfermos, sus manos brillaban con poder divino. El aire era electrizante, sus milagros devolvían la vista y curaban miembros, atrayendo multitudes a la fe. En Sudamérica, la carpa de un sanador se convirtió en un centro de avivamiento. Su aire se calentaba con la adoración. La voz de Jesús resonaba con orgullo, afirmando su papel en su plan. La comunidad era un salvavidas, un escudo contra el aislamiento y la desesperación. Una aldea en Vietnam lo compartía todo, sus hogares eran abiertos a pesar de las incursiones, su aire impregnaba de esperanza. Su unidad era una luz en la penumbra, atrayendo a otros a Cristo. El llamado de Jesús era claro, forjad estos lazos ahora. La iglesia prosperaba en secreto, su poder crecía a medida que la persecución se intensificaba. En Asia, los creyentes contrabandeaban ayuda, sus redes eran resilientes, su aire rebosaba de propósito. Sus sacrificios eran testimonio, su amor, un imán para los perdidos. La presencia de Jesús era su guía,
su promesa inquebrantable. Las visiones de comunidad se desvanecieron, el aire se suavizó, volviendo a la luz sagrada. El llamado de Jesús a la unidad fue la piedra angular de mi preparación, una responsabilidad que llevé adelante. La esperanza de la escena impulsó mi misión, su compañerismo, un modelo para todos. La luz latía, lista para la verdad final. Jesús estuvo a mi lado. Desperté en el hospital, con el cuerpo restaurado y la mente despejada a pesar de 18 minutos sin latidos. Los médicos se maravillaron, llamándolo un milagro, incapaces de explicar mi supervivencia. El aire era estéril, un marcado contraste con la luz sagrada que había conocido. Sin embargo, las visiones de Jesús ardían en mi interior. Regresé con la misión de compartir su verdad. Mi recuperación fue rápida, mi salud se restableció por completo, un testimonio del poder de Dios. A los pocos días, salí del hospital con un corazón radiante de propósito. El aire afuera era fresco, el mundo seguía igual, pero lo veíamos con nuevos ojos. Ya no era solo un cirujano, sino un mensajero de la advertencia de Dios. Comencé a hablar en iglesias, compartiendo los 6 eventos programados para junio de 2030. En Dallas, una pequeña congregación escuchaba, sus rostros reflejaban asombro y temor, el ambiente estaba cargado de urgencia. Mis palabras eran de Jesús, su mensaje fluía a través de mí, instándome a prepararme para las pruebas que se avecinaban. Hablé de la apostasía, la persecución y el engaño, cada uno un llamado a la preparación. El ambiente estaba lleno de su determinación de prepararse. La visión del infierno me atormentaba, sus gritos me impulsaban a advertirme de su realidad. El llamado de Jesús al arrepentimiento guiaba cada palabra. Viajé a Asia, predicando en reuniones secretas, el ambiente estaba cargado de peligro, pero vibraba de fe. En Vietnam, los creyentes abrazaron el mensaje, sus Biblias desgastadas, sus corazones abiertos. El aire se llenó de sus canciones, una comunidad formándose en torno a la verdad. Mi misión era despertar al pueblo de Dios, preparándolo para el fin de los tiempos. En Europa, me encontré con el escepticismo, algunos descartaron mi historia como una ilusión. El ambiente era tenso, pero seguí adelante. Las palabras de Jesús me sostuvieron, quien tenga oídos, oirá. Compartí el ascenso del anticristo, instando a la vigilancia, y el ambiente se suavizó a medida que algunos se convertían a Cristo. Mi voz era un faro que llamaba a todos a estar preparados.